Buenas noches. Hoy en nuestro especial La Paz, lo firmado y lo cumplido, vamos al punto del fin del conflicto. Este consistió en la dejación de las armas, el cese al fuego y la preparación de los exguerrilleros para la vida civil. A 31 de enero del 2020 se han acreditado 13.330 excombatientes, de los cuales 13.065 están aún en el proceso de reincorporación. Más del 90% de los guerrilleros reinsertados continúan vinculados al proceso de paz. Informe de Vanessa de la Torre. La vida de Isaac es una sumatoria de desgracias de a dos en dos. 2 décadas en las FARC, 2 veces en la cárcel, 2 hijos perdidos en la guerra, 2 vidas, una en la clandestinidad y esta nueva, que le cuesta, pero a la que no renuncia. Isaac, ¿y usted ha pensado en rearmarse alguna vez? No. La verdad, nosotros le estamos apostando totalmente al proceso de paz, a pesar de todas las fallas que haya dentro del proceso de paz, porque el proceso de paz no se está cumpliendo. Él es el hijo de una infancia desesperada. Pues en realidad yo comencé a visitar los campamentos cuando tenía 9 años. Me gustaba mucho la forma como ayudaban en esa región a las comunidades. ¿Y a los 9 años cómo era su familia? Nosotros somos de una familia humilde. La verdad, pues, fuera de humilde, mi madre tuvo muchas dificultades con mi padre. Mi papá, ¿cómo se dice eso? Era un animal, se puede decir. ¿Violento? Porque todos los días le pegaba a mi madre. En su casa, en el campo colombiano en Santander, siempre reinó la violencia y en los alrededores, la guerrilla. Pues me gustaban las charlas que daban, pero entonces la comida en mi casa era muy pesada. Ahí sí, como dicen muchas veces, a usted le trepaban la ollita por acá arriba para que no la alcanzara. Entonces sí sufríamos mucho de falta de alimento en mi familia cuando estábamos muy niños. ¿Y entonces, las FARC le daban comida? Sí, no solamente a mí, sino a mucha gente. Así creció, relacionándose a destiempos con las FARC, en una tierra en la que daba lo mismo ser ladrón o policía, hasta que el ejército lo reclutó. Sí, claro, yo presté mis 18 meses, claro que todo el tiempo me catalogaron de guerrillero, pero bueno. ¿En el ejército? Sí, claro, okay. Porque es que lo que pasa es que el sur de Santander, en específico el pueblo donde yo soy, que es Contratación Santander, es catalogado de guerrilleros, todo el mundo es catalogado de guerrilleros. Pagó servicio militar y cuando se quitó el camuflado del Estado, se puso el de la insurgencia. Hasta que mirieron. Esta herida. Exactamente, esto fue en el 2010. Perdió parte de una pierna en un combate. Perdió a 2 de sus hijos y a su primera esposa. Mi hijo murió estando yo en prisión también. ¿Cuántos años? De 21 añitos. Él murió por un accidente que hubo, digamos, él era químico. ¿Químico de qué? De las drogas ilícitas. ¿En un laboratorio? En un laboratorio, exactamente. ¿Y su hija? Mi hija también fue desaparecida por el paramilitarismo. Tenía más o menos 9 añitos. O sea, fue desaparecida con toda la familia de ella. De hecho, con los abuelos de la niña, los papás de la mamá de la niña. Y eso ya hace ratico también. ¿En dónde? Eso fue por los lados del sur de Bolívar. Tras la firma de los acuerdos de paz a los 41 años, se volvió uno de los más de 13.000 exguerrilleros que entraron al proceso de reincorporación. De ellos, según cifras oficiales, más de 9.000 viven por fuera de los ETCR, los espacios territoriales como este, a los que llegaron los excombatientes. En esos territorios permanecen 2.901 exguerrilleros. En este momento, en Colombia, hay 821 excombatientes que no se sabe dónde están. Los demás, como Isaac, como ellos, le están apostando a la vida en paz. Reciben un dinero mensual de 790.023 pesos. Con ese dinero, Isaac paga 400.000 pesos de arriendo en este apartamento en el sur de Bogotá. Ha intentado, en vano dice, encontrar trabajo. Demasiado difícil porque, pues, digamos, los antecedentes se nos dificulta demasiado para poder llegar a contratar con una empresa porque los antecedentes nos están jodiendo demasiado. Digamos, eso es un problema fundamental que tenemos nosotros para conseguir trabajo. A él todavía no le han aprobado su proyecto productivo. Se las arregla entonces para vivir con la crianza de animales en una finca cercana mientras siembra maíz, yuca y frijol, lo que aprendió en el monte. Cuando el presidente Duque entró al poder, se había desembolsado el dinero de 2 proyectos productivos colectivos. Hoy hay 43 colectivos andando y 1.225 individuales. En total,
En este momento, los proyectos de 3.588 exguerrilleros están siendo financiados por el Estado. Se dedican al café, la panadería, la agricultura, el ganado y hasta la moda. El gran reto es hacer que esos proyectos sean sostenibles. Unos 9.000 exguerrilleros no han recibido apoyo económico para sus proyectos como Isaac, pero hacen parte de la ruta de la reincorporación. A todos los persigue una sombra de temor. Para salir la piensa dos veces. No la piensa dos veces por la mano de homicidios que han venido sucediendo con el personal en reincorporación. Con 187 excombatientes asesinados desde la firma de los acuerdos, el miedo hace parte de la vida cotidiana. Le apuestan a sobrevivir y a sembrar con sus manos el futuro que la guerra les había quitado. Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. Las fuerzas militares jugaron un papel clave en todo el proceso del fin del conflicto. Acabar la confrontación militar con las FARC no acabó con la violencia en el país. El comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, nos explicó las dificultades y los retos que tienen sus hombres en las zonas en las que durante años estuvieron las FARC. El alto oficial aseguró que la guerra en Colombia ha mutado. Usted es un curtido soldado de este país. Para usted, se firman los acuerdos con las FARC y se acabó la guerra. Hemos tenido claro que aparecen unos factores de inestabilidad. Esos factores de inestabilidad los tenemos nosotros enmarcados en dos grandes grupos en lo que hace referencia a fuerzas militares y Policía Nacional. Uno que son los grupos armados organizados, que la primera amenaza está el ELN, los grupos armados organizados residuales, Clan del Golfo, Caparros, Pelusos. Y la otra gran grupo de factores de inestabilidad son las economías ilícitas, narcotráfico, minería ilegal, contrabando en zonas de frontera, la extorsión y el secuestro. Firmados los acuerdos de paz con las FARC, ¿qué pasa en las zonas donde ellos tenían injerencia en el país? Bueno, las estructuras de las FARC se agrupan inicialmente en unos espacios que los conocimos como las zonas veredales de tránsito a la normalidad, y ahí nosotros nos comprometimos a prestar la seguridad con batallones de combate terrestre del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y un apoyo de la Armada y de la Fuerza Aérea. En ese concepto, donde habían fuerzas de tarea se fortalecen, y donde no existían fuerzas de tarea las creamos. En esta zona lo que hay es disputa por el manejo de las economías ilícitas, disputa por el comercio y la pasta a base de coca, disputa por quién maneja los laboratorios y quién controla los corredores de movilidad para sacar estos productos ilícitos. Y Juan, vea, las operaciones que se desarrollaron, por ejemplo, en el 2019, arroja una cantidad importante de resultados contra estas estructuras. 5.600 bandidos neutralizados de las diferentes organizaciones. Cabecillas que fueron neutralizados, estamos hablando de cabecillas entre segundo y tercer nivel, más de 20 cabecillas de esos, que al ser neutralizados frenan las estrategias, frenan los planes de expansión. ¿Por qué para ustedes ha sido tan difícil, general, recuperar zonas como el Catatumbo, zonas como el Bajo Cauca, zonas como Nariño, zonas como el Guaviare, en donde digamos que hay una marcada actividad delincuencial de grupos que quedaron, que surgieron después del proceso de paz? Lo que genera la mayor dificultad es el combustible que hay para que se mantengan estas organizaciones, que es el narcotráfico como principal elemento desestabilizador y la minería ilegal. Al final la ilegalidad es la que hace que se dificulte la llegada como tal del Estado y que se mejore la seguridad. Pero ahí estamos y estamos persistiendo porque el Estado va a ganar esa batalla contra el narcotráfico. ¿Usted tiene crimen hoy transnacional en el país? ¿Tiene una retaguardia estratégica en la frontera con Venezuela? ¿Tiene injerencia del ELN, de la disidencia de las FARC, de grupos armados delincuenciales, digamos que en unas 5 zonas estratégicas de la nación? ¿Ustedes dan abasto con todo esto para poder responder y garantizar la seguridad del país?
Nos toca ser supremamente innovadores, nos toca ser supremamente creativos, es saber dónde hay que cambiar en un momento dado los ritmos de batalla, en qué momento hay que cambiar los ritmos de estrategia, en qué momento hemos llegado a puntos culminantes en algunas áreas, en algunas zonas del país. General, ¿cuál es el gran reto que usted y sus hombres tienen en esas zonas? El gran reto que tenemos en estas zonas es lograr crear las condiciones para dar el salto del control militar y policial del territorio al control institucional. Esa es la gran meta. La zona de futuro es un concepto para llevar desarrollo, para suplir necesidades básicas, y entonces vamos avanzando de manera paralela. Operaciones militares y policiales con esta presencia del Estado. Si lo logramos, que lo vamos a lograr, las condiciones van a seguir mejorando.